que esta administración pues va a ser mucho más flexible, mucho más laxa y mucho más abierta a los temas migratorios. Y esto ha sido así históricamente. No es que es un presidente u otro. Históricamente los dos partidos políticos han tenido una visión bastante diferente en el tema de inmigración. Ahora bien, la administración Biden recientemente, hace cuestión de una semana atrás, introdujo ante el Congreso y ante el Senado un proyecto de ley que se llama The American Citizenship Act of 2021, es decir, la ley de ciudadanía norteamericana del 2021. Esta ley realmente su proyecto es extraordinariamente hermoso, sin duda alguna. Abarca una inmensidad, parte de lo que es la legislación de inmigración, pero así como es de hermosa, es de ambiciosa. Por lo tanto, no creo que vaya a ser fácil que esta ley pase en el Senado. Se van a confrontar con muchas dificultades porque si bien ha abarcado muchas formas de legalizar a la gente que está indocumentada aquí, de legalizar a los famosos dreamers, que son los chicos jóvenes que llegaron a este país y nunca se legalizaron. Es decir, tiene muchas cosas que va a ayudar a mucha gente necesitada. No tiene un enfoque muy fuerte en cuanto a la protección fronteriza. Por lo tanto, creo que va a haber un choque a la hora de discutir esta legislación, sobre todo pues con el confrontamiento político que existe en este país en este momento. Y creo que todo el mundo está al tanto de esto, ¿no? En todo caso, la ley prevé muchísimas cosas, muchísimos caminos para llegar a un objetivo feliz, ¿verdad? Que todas estas personas logren tener su documentación legal. Este, y, y además de esto, o sea, más que nada se enfoca en un punto de vista mucho más humanitario de ayudar a las personas que necesitan asilos políticos o asilos por razones de persecución de cualquier tipo o refugio en este país. Entonces, la ley está muy basada en eso, aunque por supuesto también tiene pinceladas en el resto de la legislación, como por ejemplo lo son las visas para venir a los Estados Unidos. Eh, Entre algunas cositas que les puedo mencionar, ustedes no sé si están al tanto, pero cada octubre de todos los años, Estados Unidos abre una lotería de visas, es decir, una lotería de residencias permanentes para la cual le da ciertos cupos a todos los países, a casi todos los países del mundo, por supuesto España está incluida, y la persona se puede postular a esta lotería y se gana la residencia permanente de este país, lo cual es, bueno, tremenda lotería. Esta lotería tiene un cupo máximo de 50,000 residencias permanentes por año. Y esto lo hacen para abrir la diversidad étnica en este país y cultural, ¿no? La propuesta está pidiendo que esos 50,000 sean incrementados a 180, perdón, a 80,000. Por supuesto, muchísimas más oportunidades para los demás. Por otro lado, el número de visas basadas en empleo, hay 140,000 al año, están solicitando que lo incrementen a 170,000 al año. Están pidiendo que una persona que ya es residente permanente para hacerse ciudadano, el proceso tiene que ser residente por 5 años, están pidiendo disminuirlo a 3 años. Es decir, son muchas cosas que a la larga van a afectar a muchísimas personas de manera positiva, diría yo, ¿no? Por otro lado, hay también se está tratando de cambiar el sistema migratorio para ponerlo un poquito más modernizado, más agilizado, sobre todo porque este año de pandemia que nos precede a todos ha sido un año que nos ha afectado enormemente, sobre todo en los tiempos en que todas estas gestiones se llevaban a cabo. Entonces están tratando de implementar sistemas mucho más modernos, más veloces, más rápidos, para que puedan llegar a los objetivos deseados, ¿no?
Ahora bien, un poco entendiendo cuál es la dinámica de esta nueva administración, que ya se introdujo un proyecto de ley que definitivamente quieren implementar políticas mucho más laxas ante los adjudicadores y los oficiales que revisan estos casos. Ahora quiero pasar a explicarles un poquito, muy a grosso modo, por supuesto, cómo se conforma el sistema de inmigración en los Estados Unidos para que entremos más en profundidad en el tema que nos interesa. La ley de inmigración norteamericana, yo diría que está dividida como en tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos de personas que pueden llegar de manera inmigrando, o mejor dicho, extranjeros que pueden llegar a los Estados Unidos, está dividido en el primer grupo, que son las visas de no inmigrantes. Visas de no inmigrantes. Estas visas de no inmigrantes oscilan de la A a la Z, incluye todas las letras y además con ciertas denominaciones cada una de las letras. ¿Qué tienen en común estas visas de no inmigrantes? Es que estas visas son a tiempo determinado, es decir, que caducan, y además que tienen una intención específica cada visa. Y por ejemplo, para que ustedes entiendan a qué me refiero, la visa F1, la F1 es lo que llamamos aquí visa de estudiante. Es decir, que su intención específica es que la persona que tiene esa visa viene a estudiar. La visa B1, B2 es para las personas que vienen o de negocio o de turismo. En el caso de los españoles no tienen necesidad de solicitar una visa B1, B2, sino que tienen el ESTA, que también cumple las veces de turismo o negocios, ¿verdad? Existe la visa E, que es de inversionista, existe la visa O, que es de conocimientos especializados, existe la visa L, que es de transferidos de ejecutivos o gerentes de empresas multinacionales. En fin, todas esas visas, como les digo, tienen una caducidad. El rubro número 2 dentro del sistema de inmigración es lo que llamamos las visas de inmigrantes. Las primeras eran no inmigrantes, estas son inmigrantes. Y esto lo que quiere decir es que estas visas de inmigrantes no es otra cosa que la residencia permanente en los Estados Unidos. Generalmente, para llegar a este segundo rubro, tuviste que haber pasado por el primero. Es decir, tuviste una visa de no inmigrante y luego la transformaste en una residencia permanente. Y dije generalmente porque hay otros procesos mediante los cuales vas directamente a la residencia permanente. Y por último, el último rubro es la ciudadanía norteamericana, ¿ok? Que no todo el mundo quiere optar por ella, no todo el mundo le interesa ser norteamericano, pero la mayoría de la gente que ya se acostumbra a vivir en este país, que ya ha sido residente permanente de este país, probablemente le interese convertirse en ciudadano americano, porque eso además abre otras oportunidades. Por ejemplo, puedes vivir en el extranjero y nunca vas a tener la imposibilidad de volver a los Estados Unidos. Igualmente te da derecho al voto universal, es decir, tiene algunos detalles, beneficios que son importantes para algunas personas. Entonces, entendiendo un poco el globo, ¿verdad? De manera global, cómo es la división de la ley de inmigración, yo quiero ahora enfocarme en la primera parte, que eran las visas de no inmigrantes, ¿ok? Y dentro de esas visas de no inmigrantes me voy a enfocar básicamente en la visa E2. La visa E2 es lo que se llama o lo que se conoce comúnmente como la visa de inversionista, ¿ok? La característica o el requerimiento, mejor dicho, principal de la visa de inversionista es que la persona que está optando por ella sea ciudadano de un país que tenga tratados de libre comercio y navegación con los Estados Unidos. En este caso, España es uno de estos países. Por lo tanto, sus ciudadanos podrían optar por esta visa. ¿Y por qué yo me enfoco en esta visa? Porque como les dije, de todo el abecedario de visas que hay, la visa E2 es probablemente la visa más favorable de todas.
¿Por qué? Porque la emiten por un periodo de tiempo de 5 años cada vez, lo cual es una de las visas que emiten por un periodo de tiempo más largo. Segundo, el cónyuge de la persona que pida la visa le permite sacar o optar por un permiso de trabajo independiente, es decir, que tanto el aplicante principal como el cónyuge podrían trabajar y generar un ingreso para el hogar. Y tercero, porque esta visa incluye a todo el grupo familiar, es decir, cónyuges e hijos menores de 21 años están incluidos en la petición y los hijos tienen la oportunidad de estudiar incluso en la escolaridad pública americana sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, esta visa, como verán, es bastante amplia y con muchos beneficios. Ahora bien, como les dije, el requisito número 1 sine qua non es que la persona sea nacional de un país que tenga tratados bilaterales con Estados Unidos. Segundo, que la persona haga una inversión sustancial en los Estados Unidos en un negocio activo. Luego, yo después les voy a explicar todo el concepto. Luego, que podamos demostrar de dónde de dónde vienen estos fondos que ustedes van a invertir o han invertido en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienen que ser fondos lícitos, fondos bien habidos y tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Tercero, tenemos que demostrar dentro de todo el expediente y toda la solicitud que este negocio es viable. Es decir, no es que vamos a vender piedritas de Marte, sino que es un negocio que es viable para que no sea marginal. Entonces ahora les voy a explicar un poco de qué se trata todos estos conceptos. Cuando yo dije que hagan una inversión sustancial, si se fijaron, hice entre comillas, sustancial, porque la ley no impone ningún monto de inversión. Siempre y cuando la inversión sea sustancial para el tipo de negocios que ustedes están abriendo, lo consideran sustancial. Ahora bien, por experiencia, porque son muchos años haciendo esto, con todas las nacionalidades que pueden optar por este tipo de visa, yo les puedo decir que con una inversión de sobre los 120,000, 130,000 dólares, ya cualquier oficial consular lo considera como sustancial. ¿Ok? Claro está, dependiendo del negocio. ¿Y por qué digo esto? Y lo pongo siempre a modo de ejemplo. No es lo mismo que usted venga aquí a abrir una línea aérea donde 120,000 dólares realmente no representa ni un tornillo de un avión, a que usted venga a abrir una heladería o algún tipo de negocio así que no requiere de una inversión tan alta. 120,000 dólares puestos en un negocio como una heladería o algo así, ya se considera sustancial. ¿Ok? Por otro lado, como les dije, yo tengo que demostrar dentro de ese dossier de dónde provienen los fondos que estamos invirtiendo en Estados Unidos. ¿Y esto cómo se comprueba? Bueno, bien sea con documentación de una herencia, si es que fue un dinero de una herencia que recibió, o por la venta de una propiedad, que usted vendió su propiedad, necesito el documento de venta de la propiedad, estableciendo el monto, o porque usted se lo ha ganado durante su vida laboral y usted lo ha declarado al impuesto, y por eso tiene usted pruebas de que ese dinero usted se lo ha ganado durante su vida, o en fin, se lo regaló su padre. Entonces necesitamos un documento que verifique que su padre le ha regalado ese dinero. Es decir, hay muchas vías, muchas formas de haberse ganado un dinero, pues lo que tenemos es que demostrar. Por otra parte, cuando yo dije que el negocio no podía ser marginal, a lo que se refiere eso la ley es que el negocio no puede ser solamente para que dé ingresos suficientes para mantenerse usted como inversionista, sino que ese negocio además dé suficiente rendimiento para que usted pueda abrir plazas de trabajo para personas locales. Y esto es quizás la clave de esta visa, porque la idea y por qué el gobierno americano ve con muy buenos ojos esta visa es porque primeramente usted está trayendo dinero extranjero para invertirlo en este país.
Segundo, usted va a abrir trabajo, va a abrir oportunidad de trabajo para personas locales, lo que significa que el desempleo en este país disminuye. Y tercero, ellos apuestan a que usted le vaya bien en su negocio, porque en la medida que a usted le vaya bien, usted va a pagar impuestos en este país. Entonces, como digo yo siempre, cumplimos con las 3 Marías, señores. O sea, todo lo que un gobierno puede desear de un extranjero se cumple con esta visa. ¿Ok? Esta visa, como les dije, se les puede otorgar por un periodo hasta de 5 años por vez y es renovable cada 5 años por 5 años adicionales, siempre y cuando el negocio o esa inversión que usted, ese emprendimiento que usted hizo, siempre y cuando ese negocio continúe operativo. Eso es lo que tendríamos que demostrar cada 5 años, pues la actividad de la compañía, el pago de los impuestos, las declaraciones, los empleados que usted ha tenido, se vuelve a armar un dossier, se envía al consulado de nuevo y usted va nuevamente al consulado a una entrevista para que le sellen su visa. ¿Qué tipos de negocios? Es una de las preguntas típicas que me hacen. Mire, todo negocio que cumpla con todos estos requerimientos que yo le acabo de mencionar y de enumerar, puede ser viable. Por ejemplo, franquicias. Franquicias son muy utilizadas para este tipo de visa. ¿Por qué? Porque las franquicias son modelos de negocio que ya básicamente están comprobadas en el mercado. Ya se sabe más o menos cuántos empleados va a requerir durante un plazo de 5 años, cuánto dinero puede ser el retorno de esa franquicia a lo largo de 5 años. O sea, son negocios ya comprobados. Entonces, es típicamente que un inversor extranjero venga y compre una franquicia para poder obtener una visa de inversor. ¿Qué otro tipo de negocio? Pues mire, usted también puede comprar un negocio en marcha. Por supuesto, siempre que usted haga previamente el due diligence necesario para averiguar en qué condiciones está esa compañía, que no tenga vicios ocultos, o simplemente compra los activos de esa compañía porque ya usted vio los resultados de los dueños anteriores. Es decir, modelos, como les digo, todos los que a ustedes les parezca conveniente, que a usted le guste, que a usted le interese, se pueden utilizar para la obtención de la visa. Otro de los requisitos sine qua non es que el inversor debe ser propietario al menos del 50% de las acciones de la empresa que se está emprendiendo o comprando o iniciando. Lo importante es que usted compre el 50% de las acciones para que eso le dé las bases para poder solicitar la visa. Patricia, no sé si hasta ahora se te ocurre alguna pregunta que creas que les puede interesar. Tienes el micrófono apagado. Perdón. No sé, yo creo que es mejor, yo estoy tomando notas de cosas que vas diciendo y que creo que pueden ser interesantes para que al final se haga alguna pregunta, pero yo creo que mejor esperamos al final y ya te hacemos todas las preguntas, si te parece bien. Vale. Bueno, como estaba diciendo, es importante que tengan en cuenta que la visa en sí, una vez que el consulado, el oficial consular en Madrid, porque ustedes dirían, si estoy hablando con puros españoles, es en Madrid. Si no, por favor háganme saber que aquí hay una persona de otra nacionalidad. Hay de varias nacionalidades, Morela. Sí, vale. Sí. A ver, si es de Latinoamérica, yo les voy a decir de entrada qué países aplican para este tipo de visa. En Latinoamérica son México, Argentina, Chile, Costa Rica, por aquí están hablando Alemania, también aplica, Argentina definitivamente aplica, Colombia aplica. A pesar de lo enorme que es Brasil, Brasil no aplica. Panamá, estoy viendo aquí en el chat, creo que tampoco tiene el tratado con los Estados Unidos, pero se los digo en un minuto porque estoy buscándolo así. Bueno, en todo caso,
señores, si su país aplica Treaty Trader, ok, si su país aplica a esta visa, la idea es preparar un dossier, que lo preparamos aquí en nuestra oficina, ojalá sea yo quien se lo haga, le hacemos su dossier, preparamos todo, vamos a estar en comunicación constante. Yo, como abogado, le envío ese dossier al consulado de su país de origen. Luego yo lo preparo a usted para su entrevista y el consulado me va a generar a mí un calendario para yo poder hacer la cita para que usted vaya a una entrevista. Yo lo preparo para su entrevista, que va a estar básicamente fundamentada en lo que contiene ese dossier. Esa entrevista solamente se enfoca en su negocio. Se la van a dirigir al inversor, no al cónyuge, al inversor. Y usted tiene que ir con su familia, o por lo menos así era prepandemia. No sabemos cómo van a empezar a operar los consulados ahora, pero usted tiene que ir con todos los pasaportes originales, porque en ese momento, luego de su entrevista, usted ya sabrá si su visa fue otorgada o no, porque al ser otorgada, el oficial consular le retiene sus pasaportes para sellarle la visa y posteriormente, en cuestión de 4 o 5 días, ya usted puede recibir su pasaporte con su visa sellada. Una vez usted tenga su visa sellada, ya puede tomar todas las decisiones de mudarse a los Estados Unidos y residenciarse aquí en el país. Treaty Trader Countries. Ya va, porque quiero contestar esto de lo de Panamá, porque sí me interesa tenerlo. Sé que hay alguien de Panamá en el equipo acá. Ok, continúo mientras esto se abre. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ok, entonces el trabajo principal es, primero, enfocarse en qué tipo de negocio, qué tipo de inversión, qué tipo de emprendimiento quiere usted iniciar en los Estados Unidos. Una vez usted tenga eso ya ideado, o ya haya comprado, o ya haya invertido, entonces viene la parte del abogado, de armar el expediente, ¿verdad? Con la solicitud, por supuesto, respaldado con todas estas cosas de su negocio y de su emprendimiento y del pago y de todas estas cosas que ya les expliqué previamente. Luego de eso, yo me comunico con el consulado, como les dije, le mando esto al consulado y preparamos un formulario, que es un formulario bastante largo y detallado, que es el DS-160, donde le estamos pidiendo al Departamento de Estado americano que por favor, en el momento que se emita, se les dé la cita, el consulado tenga el beneplácito, digamos, o el go de otorgar la entrevista una vez que el oficial la apruebe. ¿Ok? Entonces, el DS-160 es para la emisión de la visa en sí. ¿Ok? Cuando ustedes entren en Estados Unidos, como les dije, una vez aquí, el cónyuge entonces puede aplicar por un permiso de trabajo independiente. Los chicos pueden inscribirse en los colegios, incluso públicos. Y usted, por supuesto, el principal, siempre va a estar atado a la empresa que solicitó la visa. ¿Ok? Por eso es importante que tengan en cuenta que la visa está directamente atada a la empresa. Directamente atada a la empresa. Lo que significa y se traduce así. La empresa no puede cerrar. La empresa no se puede vender. La empresa no puede cesar operaciones porque la visa depende de esa compañía. Pero ¿y hay que hacer una renovación anualmente? No, se hace cada 5 años y no suele haber visitas in situ de estos negocios, pero puede haberlas. Por lo tanto, el gobierno siempre va a confiar en la buena fe de la persona una vez que se llena un expediente o un formulario oficial en este país. Siempre van a creer en su palabra hasta que comprueban lo contrario. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, hay que andar con la verdad por delante. Siempre hay que decir realmente lo que uno está haciendo. Este país está totalmente sistematizado, todo está cruzado, todo está en un computador, señores.
No podemos engañar a nadie porque eso está allí. Y tarde o temprano sale la verdad. Y si sale la verdad contraria a lo que usted ha manifestado, entonces ahí las consecuencias son muy duras. Primero, porque lo primero que le afecta es al bolsillo y duele mucho. Y luego puede haber incluso una imposibilidad de regresar a este país. Y no creo que nadie que esté en este webinar le interese eso. Entonces, bueno, eso en términos generales, señores, son pinceladas, pero de lo que se trata la visa E2. Yo creo que sería prudente ahora, Patricia, abrir un poquito a las preguntas, porque estas cosas se hacen un poquito más Sí, dinámicas cuando la gente participa, porque yo creo que la inquietud de uno puede ser inquietud para muchos. perfecto. Bueno, pues voy a empezar con una de las que ya han hecho dentro de la parte del chat. Ajá. Es de Ramón y dice, muchas gracias por todo. ¿Tener el antecedente de aplicar a la lotería te condiciona a poder recibir otras visas a futuro si la lotería no se gana? No, señor, no le impide en nada. Por eso muchas veces yo le recomiendo a la gente que esté pendiente de estos procesos que abren, me parece que es el 1 de octubre de cada año, sería interesante pues que apliquen, que apliquen. Ujú. Y si te dan la lotería, en el caso de que te la dieran, ¿hay que mudarse inmediatamente a Estados Unidos o hay un plazo de días máximos o cómo funciona eso? Ok, una vez que una persona se gana la lotería, entonces empieza un proceso posterior. El proceso posterior es que el National Visa Center, que es una entidad del Departamento de Estado también, le enviará un correo con un número de caso diciéndole que usted se ha ganado la lotería y que su número ya está abierto para aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene una fecha de prioridad y hay que aplicar cuando esa fecha esté vigente, ¿verdad? Y aplicar significa aplicar ante el consulado de su país. Si usted se encuentra en ese momento en su país de origen, hay que aplicar ante el consulado por lo que llaman la visa de inmigrante, que es ese segundo lote del que yo les hablé, ¿se acuerdan? La visa de inmigrante para que luego pueda tener su residencia permanente. ¿Y de qué se trata esto? En el National Visa Center es un proceso que se hace todo online por la computadora y para ello, por supuesto, los abogados les podemos ayudar. Hay que hacer un upload de muchos documentos personales, actas de matrimonio si está casado, partidas de nacimiento de sus hijos si tienen hijos, es decir, y por supuesto su número de caso, para que entonces el National Visa Center dé la orden al consulado que usted ya pasó el proceso, que por favor le emitan la visa de inmigrante. Usted va a una entrevista ante su consulado, en el consulado le entregan un sobre sellado y con ese sobre sellado me parece que le dan 6 meses adicionales para que usted arregle y venga a los Estados Unidos, y cuando usted entra por el aeropuerto, el oficial del aeropuerto le toma ese sobre, le sella su pasaporte ya como residente y ya usted es residente del país. La tarjetita famosa Green Card le llegará por correo posteriormente. Pero del momento que se gana la lotería a eso puede pasar perfectamente un año. Así que no es que es un apuro inmediato. ¿Ok? Ok. Vamos a ver, más por aquí. Una vez que uno obtiene la visa a través de una franquicia de una heladería, por ejemplo, después de un año, si no va bien esa heladería, ¿se podría vender ese negocio y hacer otro negocio? ¿O cómo funcionaría el tema del visado de inversión? Perfecto. En el caso de que su franquicia no funcione, ¿qué ha sucedido, señores? Hay mucha gente que viene con un emprendimiento y aquí, o sea, el cielo es el límite y todo el mundo lo sabe. Pero así mismo como el cielo es el límite, y yo quiero ser muy clara, Estados Unidos es un país muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay competencia para todo y todos los negocios están inventados. O sea, realmente es un mercado difícil de penetrarle, pero una vez que usted lo logra, lo logró. Entonces, tomando eso en cuenta, si su negocio no le va bien y usted considera que radicalmente tiene que cambiar de rubro, tenemos dos alternativas. O vende su compañía y con su compañía se muere la visa,
habría que sacar otra visa con otro emprendimiento o simplemente cesa esa operación de heladería y convierte a su misma compañía en zapatería, por decir un ejemplo. Entonces yo tengo que avisarle al sistema de inmigración, al gobierno, que su rubro ha cambiado sustancialmente, pero su visa puede seguir vigente. Claro, pero yo lo tengo que avisar y ellos tienen que darle un visto bueno, ¿ok? Siempre y cuando podamos demostrar que de buena fe usted ha intentado todas las vías por mantener su negocio y no pudo, y por lo tanto lo cambió de rubro, bueno, sí se puede. ¿Y tienes que salir del país para poder volver otra vez a solicitar esa visa o puedes seguir quedándote en Mira, Estados Unidos? si ya tienes la visa y estamos cambiando de rubro, no necesariamente tienes que salir. Podemos avisarlo aquí en USCIS y ellos nos dan una aprobación. Ahora, si de alguna manera la compañía en sí la vendiste, tenemos que hacer una visa nueva y tendrías que salir del país. Ok. Aquí una persona dice que a ver si puedes hablar un poquito del visado de estudiante. ¿Cómo se consigue el visado de estudiante para poder venir a los Estados Unidos? Vale. El visado de estudiante, de hecho, tengo información que desde hace 2 o 3 días, los consulados, por lo menos en Latinoamérica, lo tengo por certero, no sé si España, ya están empezando un poco a funcionar en el sentido que ya están atendiendo citas para visas tanto de turismo como de estudiante. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso? Lo primero que tiene que hacer un estudiante es buscar el instituto, universidad o colegio donde pretende estudiar. Debe inscribirse en ese colegio. Debe demostrar que tiene los medios suficientes para no solamente pagar la inscripción y los estudios, sino pagar su manutención en Estados Unidos y solicitar de ese instituto lo que se llama la I-20. Esa I-20 es lo que genera posteriormente una visa de estudiante. Hay que pagar una tasa de gobierno por la I-20 y luego yo puedo perfectamente ayudarles a preparar un pequeño dossier para ir al consulado y solicitar que les emitan la visa F1, que es de estudiante. O, de lo contrario, muchas personas lo hacen por sí mismas. Ya con su I-20 llenan un formulario que tienen que llenar y piden una cita en el consulado para que les emitan su visa. La visa F1 realmente obliga a estudiar, señores. Quiero que lo tengan claro porque mucha gente trata de sacar visas F1 simplemente para estar legales en este país. Pero la F1, además, el Ministerio de Trabajo le hace seguimiento que toda persona que tenga F1 esté efectivamente asistiendo a clases. Del mismo modo les digo que la F1 puede traer a su cónyuge e hijos si está casado y bajo una visa F2, que es la de derivados. Sin embargo, también tienen que tener en cuenta que ni la F1 ni la F2 les permite trabajar en el mercado laboral americano. O sea, no pueden trabajar. ¿Ok? Ok. Otra de las preguntas es, ¿se podría conseguir la ciudadanía si tienes una visa E2? Se puede lograr, recuerden que hablé de los 3 bloques, no inmigrante, inmigrante y ciudadanía. Entonces, de la E2, que es parte de las no inmigrantes, tendríamos que buscar alguna forma para llegar a una visa de inmigrante, es decir, de residente permanente. Sí hay vías, sí hay caminos. Entre ellos, ligeramente les comento, hay una vía por la cual, que se llama certificación laboral, mediante la cual se puede solicitar ante el Ministerio de Trabajo a través de una oferta de empleo de una empresa norteamericana que no, demostrando que no hay un norteamericano con las capacidades y las características de su currículum y que la empresa está dispuesta a hacer una solicitud por usted ante el gobierno. Esto es un proceso que se toma más o menos 1.5 años, 2 años. Es un proceso muy complejo, pero es un proceso muy limpio y muy bonito que te conduce a la residencia permanente. Eso es una vía.
que ameritaría todo un webinar solamente para ese tema. Hay otra vía que es un proceso que se llama EB5, que es a través de una inversión, pero de bastante dinero. Si es una inversión en un regional center, es decir, en proyectos preaprobados por el Estado, son inversiones de $900,000 que usted tiene que poner en ese proyecto y dejarlos allí por un periodo de 7, 8 años, pero eso lo conduce también a una residencia permanente. Hay otras vías, por ejemplo, familiares. Si por alguna cosa se enamora de un americano o una americana, pues eso es una forma también de llegar a la residencia permanente. Si tiene un hijo mayor de 21 años que sea ciudadano americano, también lo puede pedir y darle su residencia permanente. O si por aquellas cosas sus padres son americanos, ciudadanos americanos, también los podría solicitar. Es decir, hay varias vías. Cada caso es muy particular, señores. Cada persona, cada realidad de familia, cada uno tiene particularidades que por eso es importante que si usted realmente tiene un interés, tiene que hacer una cita 1 a 1 para poder evaluar su realidad. Y de esa manera, por supuesto, hacer un camino, ¿verdad?, a mediano y largo plazo de cómo usted puede ir llegando a sus metas migratorias. Nada de lo que yo diga aquí, señores, se puede constituir en una asesoría legal. Esto es simplemente información general de las cosas, de los caminos, de las posibilidades, de las alternativas que hay dentro de la ley de inmigración. A cada uno le va a aplicar algo distinto. Entonces, por eso, si ustedes realmente están pensando en una forma de llegar a Estados Unidos, con todo gusto yo los puedo atender. Mi primera consulta es gratuita, no hay ningún problema. Hablan con Patricia y a través de ella me contactan a mí y con todo gusto los puedo atender. Perfecto. Gracias, Morela. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué cash flow mínimo debería generar el negocio para que sea aprobado para la visa? Asumiendo un grupo familiar de padres y 2 hijos. Vale. Mire, inicialmente una de las cosas que realmente el oficial se va a enfocar es en cuánto usted ha invertido, ¿verdad? De acuerdo a esa inversión, como se hace una proyección a 5 años de cuál va a ser el movimiento económico, sí tiene que tener un sentido lógico, por supuesto, de que ese cash flow tenga correlación, ¿verdad?, con el dinero invertido. Y por supuesto, que genere suficiente para mantenerlo a usted y que a lo largo de esos 5 años se vaya incrementando en números de empleados y por supuesto de retorno. Pero la ley no determina un mínimo. Lo que sí se sabe, señores, que si usted va a tener un salario de $20,000 al mes, al menos que usted compruebe que tiene otro capital que lo tiene allí para mantenerse, eso no va a pasar. Porque una persona que no pueda generar más de $20,000, por lo menos en esta ciudad de Miami, y que lo diga Patricia, es imposible sostenerse. Muy complicado. Es muy complicado. Muy complicado. Otra de las preguntas que estaba relacionada con esa que la acababa de ver es de qué manera se acredita el cash flow. O sea, tú cada año tienes que justificar que estás ganando una cantidad de dinero para seguir estando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿o cómo se acredita eso? Vale, importante. Muy buena pregunta, además. Como en algún momento les mencioné, el oficial consular, en principio, su compañía está empezando. En principio se va a enfocar netamente en la inversión y en que sea lógico el crecimiento económico de la empresa, ¿ok? No revisan esto todos los años. Si a usted le dan la visa por 5 años, repito, la buena fe. Ellos están confiando que durante esos 5 años usted va a cumplir, si no al pie de la letra, al menos bastante cercano con su proyección de negocio. El plan de negocio es una parte importante del expediente, porque el plan de negocio no solamente es un estudio de mercado de cómo va a funcionar su negocio acá en los Estados Unidos, sino además de qué proyecta usted, cómo va a ser su crecimiento. Y que si usted en el segundo año va a tener 2 o 3 o 10 empleados, ellos quieren ir viendo que
realmente usted intentó cumplir con ese plan de negocios. Que si lo van a ver todos los años, no. Pero cuando usted vaya a renovar esa visa, probablemente ellos vayan a ir atrás y ver, pero usted dijo que iba a tener 10 empleados y que usted iba a ganar $500,000 a lo largo de los 5 años y no lo logró. Entonces usted le dirá, sí, bueno, no logré los $500,000, pero logré 380. Me agarró una pandemia, no tuve 10 empleados, pero tuve 6. Es decir, todo esto depende de cómo se vaya desarrollando las cosas en el tiempo y en la realidad de su negocio. Ok. Bueno, también referente a las visados de estudiantes, preguntan si se podría seguir trabajando, o sea, conseguir a alguien el visado de estudiante y el cónyuge seguir trabajando online en el país de origen, desde aquí. Mira, mi respuesta corta es decirte que sí, porque la persona está trabajando en una empresa extranjera, está generando un dinero en una empresa extranjera. Justamente hoy me habló un cliente que su fiscalista le dijo que eso tendría que analizarlo más a profundidad, porque si la persona está físicamente en Estados Unidos, se considera que está teniendo un ingreso en Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con ello, no me atrevo en meterme en temas fiscales porque no es mi especialidad. No quiero dar un consejo aquí que luego vaya a tener consecuencias negativas para ustedes. Pero como les digo, mi respuesta inmediata sería que no hay problema. Pero eso consúltenlo con un fiscalista, con un contable que conozca de estas cosas. ¿La entrevista en el consulado se hace con dominio total del inglés o aceptan un nivel medio de inglés? Aceptan un nivel medio y en muchas ocasiones le pueden hacer su entrevista en español. Si se otorga la Green Card, ¿se puede elegir el lugar para vivir o se determina algún sitio en especial? Depende de qué tipo de proceso haya llevado a cabo para obtener el Green Card. Pero en general, hablando en términos generales, una vez que usted tiene el Green Card, usted vive donde quiera, hace lo que quiera y trabaja en lo que quiera dentro de los Estados Unidos. Uno de los detalles del Green Card es que una persona que tiene Green Card debe residir en los Estados Unidos. Si bien es cierto, usted tiene la libertad de viajar cuantas veces quiera, pero su lugar de residencia es este país. No permiten, no. La ley no ve con buenos ojos que una persona que tenga un green card viva en el extranjero y que venga una vez al año por un mes, porque el oficial del aeropuerto le va a decir, señor, si usted tiene una residencia, se supone que usted reside. Si no quiere la residencia, renuncia a ella para darle el cupo a otro. Entonces, en cuanto a lugar físico dentro del país, donde usted quiera, pero dentro del país. Eso es importante que lo tenga en cuenta. Una pregunta más sobre el visado de inversionista. ¿Es obligatorio, o sea, según lo que estabas comentando, el negocio tiene que estar activo antes de solicitar el visado? O sea, tiene que estar funcionando, si es un negocio que está funcionando. ¿Tiene que tener 2 empleados? ¿Hay un número mínimo de empleados? Si está cerrado y tú lo compras, ¿hay que activarlo? ¿Cómo funcionaría eso? Ok, fíjense, aquí hay una discrepancia entre la ley escrita y la práctica. La ley escrita dice incluso que usted puede haber puesto su dinero en un escrow porque va a comprar un negocio y con eso podía pedir una visa. Pero eso se hacía más o menos hace 25 años. Eso ya en la práctica no existe. En la práctica, posteriormente, usted podía haber comprado su negocio y estaba remodelando y con eso podía pedir la visa. Ya eso tampoco se puede hacer. Ahora la tendencia y la práctica normal es que el negocio ya esté operativo y que ya podamos demostrar que tienes alguna facturación, algunas órdenes de compra o algo para demostrar que está operativo. En cuanto a empleados, la ley no determina el número de empleados. Puede ser un empleado como 2, como 20. Siempre digo yo que mientras más, por supuesto, mejor, pero no hay un requerimiento mínimo. Lo que sí digo es que como la persona está aspirando a una visa, lo lógico es que por lo menos tenga a alguien
en nómina acá, encargándose del negocio mientras le dan su visa. Entonces, diría yo que como mínimo uno. ¿Y ese uno no puede ser familiar del inversionista o sí? Quien sea, siempre y cuando tenga permiso para trabajar en este país. Residente americano, con autorización de trabajo, lo que sea, pero que pueda trabajar en este país. Ok, ok. Otra pregunta. Mudada una familia de 4 personas, ella toma una franquicia y trabaja en el negocio. Él tiene una visa de trabajo y luego de algunos años a él le proponen una L1. ¿Cómo se hace con la inversión, con la de inversión? Ok, este es un caso bastante específico, creo que lo están viviendo. Efectivamente, fíjense, si a él le proponen una visa L1, tendría que hablar con el empleador que le está ofreciendo esa visa L1, porque primero tendría que llenar una serie de requisitos previos para ver si califica para la L1. Pero en el caso, en el supuesto que sí, sería interesante hablar con el empleador a ver si está dispuesto a proseguir con un paso más adelante, que es pedirle la residencia permanente. Porque la L1 sí es convertible en residencia permanente siempre y cuando el empleador esté dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Entonces, si ese es el caso, estupendo. La persona ella se queda encargada de la franquicia mientras él saca su visa L1. Si ellos quieren vender la franquicia, ella puede acogerse a la visa L1 como esta vez como derivada a ella y le saldría la visa L2 también con un permiso de trabajo, es decir, ella tendría la libertad de trabajar en donde quiera, pero siempre y cuando puedan de alguna manera convertir esa L en residencia. Y esta pregunta es bien interesante. Si quieren más detalles acerca de esto, con mucho gusto puedo después tener una cita directamente con usted. Pues muchísimas gracias, Morela. Yo creo que de momento ya no queda ninguna pregunta más. Vale. Si quieres cerramos. A lo mejor la única pregunta que se me ocurre aquí, que estaba yo anotando, es, bueno, ya más o menos lo has contestado, ¿cómo funciona el tema de dar los visados de inversionista ahora? En el sentido de si sabes si se están dando visados de inversionistas, a qué empresas se suelen estar dando visados inversionistas. ¿Es cierto que se está relacionando la entrega de visados con algún tipo específico de negocio o puede ser cualquier tipo de negocio? Mire, realmente, como dije previamente, cualquier tipo de negocio lícito que pueda establecer cada uno de estos requerimientos que yo he enumerado hoy, todos son válidos, ¿ok? Por supuesto, hay negocios, por ejemplo, hoy con el mundo tecnológico. Ah, no, mira, pero yo lo que necesito es mi computadora y yo no tengo personal. Bueno, lamentablemente eso no me sirve, porque yo tengo que demostrar que tú vas a contratar a personas locales y que tú vas a hacer una inversión en los Estados Unidos, porque si no, no es una visa de inversionista. ¿Entendido? Por otro lado, ciertamente tenemos todavía el impedimento de los consulados que no están funcionando a nivel global. Estamos, señores, en momentos bastante raros, pero gracias a Dios ya saliendo, ¿verdad?, de un año sumamente difícil para todos nosotros. Creo que ya a mediados de este año se va a empezar a mover, a reactivar, a reanudar las actividades consulares, que es muy importante para entonces poder gestionar todas estas visas. Ya, sí. Perdí la línea. Ok, entonces, de todos modos, en el momento que abran todas estas actividades, podemos empezar a pedir los visados directamente en los consulados, ¿ok? De todos modos, hay mucho trabajo anterior al punto de ir al consulado, que por eso es bueno irlo hablando desde ahora. Si realmente tienen un interés, como les dije, el primer paso es que ustedes tienen que buscar una buena inversión. Y eso no se hace de un día a otro. Entonces, enfóquense en eso. Cuando ya tengan eso determinado, pues podemos ir avanzando poco a poco, que Dios mediante, de aquí a mediados de año, ya los consulados tendrán actividades normales. Te voy a decir una última que es muy importante porque no lo has comentado y siempre está la duda esa.
Dice que si compras en Miami un piso no sería como inversionista porque no generas ingresos mensuales, como si fuera un negocio. Explícalo así rápidamente y ya cerramos porque si no ya va a ser imposible. Y lo que hacemos es hacemos otro webinar de preguntas y respuestas. Exacto. Mira, esa pregunta importantísima, ciertamente. La compra de un piso, de una casa, de un terreno, de un centro, de un comercio, no es válido porque se considera inversión pasiva. ¿Y qué significa pasivo? Que usted no está generando empleo, sobre todo. No solamente es el retorno, es el empleo el enfoque aquí. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, Morela. Como siempre, nos ha explicado todo fenomenal. Y si alguien tiene alguna pregunta, yo me voy a poner en contacto después por email con todas las personas. Les pongo la dirección de Morela y nuestra dirección y se ponen en contacto con nosotros. Y nosotros se lo pasamos a Morela rápidamente. Un saludo a todos y buena tarde. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias por su atención. Chao. Gracias a ti. Hasta luego. Chao.